El segundo evento geológico global se refiere a que ningún país, exceptuando a Rusia, ha logrado incrementar su producción de manera significativa en los años recientes. Ni siquiera el elevado encarecimiento del barril, que le ha resultado extraordinariamente benéfico a los países productores, ha logrado impulsar una nueva oleada de producción de petróleo. El tercer evento geológico que indica que nos acercamos al declive de la producción mundial se refiere al hecho de que ya no se están encontrando grandes yacimientos de petróleo. Los hallazgos son cada vez más pequeños y se han venido reduciendo de manera dramática en los últimos 30 años. Durante el año 2005, según los reportes internacionales, fueron incorporados de manera oficial tan solo 6.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en todas las regiones del planeta. El petróleo que ahora se va encontrando está en regiones muy remotas, de difícil acceso, en condiciones extremas, a profundidades cada vez mayores y con una calidad menor, lo que va originando un encarecimiento de los trabajos de exploración y de producción, aumentando sensiblemente los riesgos. El consumo mundial de petróleo ha llegado a una situación apremiante, dado que la humanidad consume 30.000 millones de barriles cada año y solo encuentra 6.000 millones de barriles en nuevos hallazgos. Es así que hoy en día solo se descubre un barril de petróleo por cada 5 que se consumen. El proceso geológico denominado cenit del petróleo o pico del petróleo fue identificado por primera vez por el técnico de la compañía petrolera Shell, el geólogo King Hubert. Sus estudios sobre el comportamiento de la explotación de los campos norteamericanos lo llevó a determinar con precisión la fecha en que habría de iniciar el declive de toda la producción de los Estados Unidos. En 1956, es decir, 14 años antes de que ocurriera el declive norteamericano, King Hubert anunció que la extracción de petróleo en los Estados Unidos empezaría a caer a partir de 1970. El inicio de la caída de la producción norteamericana originó que infinidad de científicos e investigadores alertaran sobre el riesgo de aumentar la dependencia de las economías a la energía del petróleo. En 1975, Denis Hayes escribió Transición hacia un mundo sin petróleo, advirtiendo en este libro sobre el irremediable hecho de que en algún momento cercano la producción de petróleo mundial se agotaría y que la humanidad dejaría de contar con su principal fuente de energía de manera abundante. Solo unos años después del inicio del declive de producción de los Estados Unidos, en 1973, el embargo petrolero impuesto por las naciones árabes hacia el mundo occidental le puso un abrupto freno al crecimiento de todas las economías. La escasez de hidrocarburos, provocada por el embargo árabe, originó un excesivo encarecimiento del barril de petróleo y de todos sus derivados. La mayor parte de las naciones no pudieron contener el devastador impacto del petróleo sobre sus economías y entraron en una prolongada recesión. Una vez que la situación política volvió a la calma en Medio Oriente y con una nueva producción de petróleo brotando desde el Mar del Norte y el Golfo de México, para el año 1985 el precio se estabilizó y volvió a sus niveles originales, con lo que las economías retomaron el fuerte ritmo de consumo. El embargo árabe demostró claramente los desastrosos efectos que tiene el encarecimiento del petróleo sobre las economías. En ese entonces, la causa de la escasez de crudo fue una acción política, pero en nuestros días, el problema es el agotamiento de la capacidad de producción mundial. El precio del barril de petróleo
inició recientemente su carrera de encarecimiento a partir del año 2002, cuando costaba alrededor de $20. Hoy, en tan solo 3 años, ha llegado a cotizarse en más de $75. Las discrepancias sobre la fecha exacta en que habrá de alcanzarse el pico de producción surgen debido a que no se cuenta con una validación internacional de las reservas reales de petróleo. No sabemos exactamente la cantidad de reservas que tenemos. Es así, la cuestión de las reservas... ¿No hay medios técnicos ahora mismo para averiguar eso? Hay medios técnicos imprecisos, porque estamos hablando de un producto que se encuentra en el interior de la Tierra y nadie puede bajar a verlo, y además se encuentra impregnando, como he dicho antes, espacios porosos, microscópicos. Son estimaciones muy imprecisas. Son imprecisas de entrada, pero es que además tienen una componente política muy importante, es decir, se miente, hay muchos barriles de papel. Un Estado es consciente de que para obtener un crédito, para obtener una mejor consideración económica, necesita a lo mejor exagerar el volumen de reservas que tiene. En ese caso es un caso flagrante la cuestión de la OPEP, que en los años 80, 5 países de la OPEP de golpe incrementaron un 27% sus reservas sin que nadie se haya explicado todavía qué ha pasado ahí. O está el caso reciente de una superpetrolera que de golpe y porrazo ha tenido que rebajar sus reservas en un 20%, con el consiguiente prejuicio para los accionistas que eso ha tenido, etcétera. Pero es que hay más. Por ejemplo, los últimos informes del Deutsche Bank, comparado con el de British Petroleum, pues resulta que Deutsche Bank está poniendo en estos momentos, ha destronado a Arabia Saudita en reservas. Ha puesto delante a Venezuela y segundo Canadá. Y además Arabia Saudita le ha quitado los barriles esos del 27% que incrementó en los 80. Es decir, hay un juego político tremendo, hay incertidumbre técnica y hay opacidad. Y además no hay ningún organismo internacional que se dedique de alguna manera a esta planificación, a controlar esto. La mayoría de los países árabes jamás han permitido una auditoría de sus reservas, que según muchos analistas se encuentran bastante infladas. Y por otra parte, las compañías petroleras exageran y abultan sus reservas con fines meramente bursátiles, es decir, mantienen barriles de papel en las bolsas internacionales por conveniencia y para darle tranquilidad a sus accionistas.